Me da gusto poder estar un domingo más con ustedes. Ya vi que todos somos de casa, no necesito presentarme. Así que el día de hoy vamos a continuar con la segunda predicación temática de la teología del pacto. Así que déjame comenzar orando antes de iniciar este tiempo. Quiero pedirte que inclines tu rostro junto conmigo y que oremos. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder reunirnos como tu iglesia, como tu cuerpo, como tu familia. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das de poder adorarte. Señor, rogamos que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, el que nos anime y nos lleve a la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, como lo acabo de decir, el tema que estaremos hablando en esta mañana es el pacto de obras. Por lo tanto, el título, de hecho pueden ver la imagen, qué bonita imagen. Ahorita la vamos a utilizar otra vez. Pero el título de este sermón es precisamente el pacto de obras. Y quiero darte la definición, y de hecho va a aparecer en pantalla, de lo que es el pacto de obras, o de lo que se entiende como pacto de obras, para que tú y yo lo podamos tener en claro, lo puedas anotar, le puedas tomar una fotografía, lo que tú quieras. Esta es la definición. El pacto de obras es Dios, habiendo creado al hombre a su imagen. Si quieres, ahí está. Dios, habiendo creado al hombre a su imagen, en conocimiento, rectitud e inocencia, entró en pacto de vida con él, sobre la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Aquí va a estar unos minutos, no se preocupen, no la van a quitar, pero quiero que podamos recordar algunas cosas. Quiero iniciar este sermón dando una explicación bastante breve de lo que nosotros entendemos como la teología del pacto o como el tema de los pactos. El profesor de teología Matthew Langton define la teología del pacto de la siguiente manera. Lo van a poner y después van a regresar otra vez esta imagen. Si me ayudan con la definición, por favor, la que sigue. Ahí está. La teología del pacto pretende resumir la enseñanza de toda la Biblia en el concepto de pacto. Un pacto es un acuerdo formal entre dos o más personas que establece y define los límites de la relación. Eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Una definición de lo que era un pacto en el matrimonio, un pacto en diferentes relaciones. Ahora, siguiente imagen, por favor. La teología del pacto, por lo tanto, sostiene que Dios toma la iniciativa de relacionarse con el ser humano siempre por medio de pactos. También la teología del pacto sostiene que existe cierta continuidad entre pactos. ¿Qué tipo de pacto? Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Hay una continuidad en estos pactos y que reconocer esta continuidad nos ayuda a entender el mensaje principal de la Biblia. Ahora sí, si me regresan a la primera imagen, por favor, a la idea central. Muchas gracias. Hace 8 días, quiero dar un resumen bastante breve. Hace 8 días, Julio nos mostraba el primero de los pactos que tú y yo podemos encontrar en la Escritura, aunque no en un orden bíblico. Es decir, no encontramos este primer pacto del que vimos o del que hablamos hace 8 días en los primeros versículos de la Biblia, que es el pacto de redención. Pero sí tenemos pasajes que nos muestran cómo estos pactos, o cómo específicamente el pacto de redención, se presenta en la Biblia. Es decir, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, acordaron salvar al ser humano a través de la obra redentora de Jesús. Esto es algo importante que debemos entender sobre el pacto de redención. ¿Qué versículos podemos tener? No los tienes que buscar, solo anótalos. Uno de ellos es Efesios capítulo 1, versículo 4. De hecho, es un capítulo que ya hemos visto anteriormente, Efesios 1:4. Y mira lo que dice Efesios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo ni siquiera había sido creado y Dios ya nos había escogido. Ni siquiera necesitamos hacer tanto estudio a este pasaje. El pasaje es bastante claro. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice Pablo, nos predestinó. Es decir, nuestro destino ya estaba determinado por Dios. Antes del destino, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo.
conforme a la buena intención de su voluntad. Pero no solamente tenemos Efesios capítulo 1, tenemos Romanos capítulo 8, versículo 29 también, y lo van a ver. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea, el Señor no había creado el mundo, pero el Señor nos conocía desde antes. Y no solamente el Señor nos conocía desde antes, sino que el Señor nos predestina, antes del destino. Nos escoge desde antes, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, a los que predestinó, es decir, a los que escogió desde antes, a esos también llamó. Eso es lo que te pasó a ti y a mí en algún punto de nuestras vidas. A mí me sucedió a los 16 años. El Señor me predestinó antes del tiempo, pero me llamó a esa edad. Después, a los que llamó, a esos justificó. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Y a los que justificó, también los glorificó. En nuestro caso, nos glorificará. ¿Te das cuenta? Predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Pero el tema de la teología de los pactos, o específicamente el pacto de la redención, nos muestra que la Trinidad hizo un acuerdo para salvar al ser humano. Último versículo solamente, y con este entramos de lleno a nuestro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, este versículo me encanta y es de mis favoritos. Versículo 18 al 20. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pedro le está hablando a la iglesia y les dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Todos podemos decir a eso amén, ¿verdad que sí? Es cierto, nuestra salvación no fue dada a través de un cordero, sino a través del Cordero perfecto de Cristo. Pero ahora presta atención a lo que dice el versículo 20, porque Él, ¿quién? Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Mira qué interesante. Cristo estaba preparado ¿para qué? Para morir desde antes de la fundación del mundo. Pero el pecado se dio después de la creación del mundo. Sí, pero Cristo estaba preparado antes de la creación del mundo para dar su vida por los pecadores. Es decir, había un pacto de redención que Dios había establecido en la Trinidad para salvar al ser humano. Esto es algo increíble. Es algo increíble. Vamos a brincarnos el otro versículo, Apocalipsis 13:8. Ese solamente lo puedes anotar, pero este pasaje dice incluso que Cristo fue el cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Cristo, el cordero inmolado desde el principio del mundo. Pero Cristo no fue inmolado en el principio del mundo. Pero es un pacto, es el pacto que se está mencionando. Así que una vez dicho eso, vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro sermón. Y quiero que puedas ver la imagen que vimos hace 8 días de los pactos bíblicos. Muchas gracias. Tenemos estos pactos, que es el pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Cada uno de ellos está ilustrado con una imagen, ¿cierto? Ahora, si me puedes ayudar, Norma, con la imagen que hiciste, por favor. Esta imagen quiero compartírsela, espero que todos la alcancen a ver, pero quiero explicar rápidamente cómo es que nosotros podemos ver o entender el tema de los pactos con una imagen para que tú lo puedas ver, y yo se las puedo compartir después por WhatsApp. Algo que quiero decir también es que cada uno de estos pactos a lo largo de la historia ha sido representado de alguna manera. Y el pacto que vamos a ver el día de hoy es representado con un árbol. ¿Por qué crees que sea esto? Porque es en el comienzo, en el jardín del Edén, en donde se da este pacto. Ahora, creo que ya lo habían puesto, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Mira, quiero que puedas ver conmigo los 3 pactos. Y la parte a lo mejor a resaltar son los cuadros amarillos. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Y ahora quiero que prestes atención a esta columna. El convenio que se hace con estos pactos, en el pacto de redención es con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. En el pacto de obras es Dios y los seres humanos
Y voy a agregar una palabra ahí, perfectos o sin pecado. En el pacto de gracia es Dios y los seres humanos caídos o pecadores. Después, cuando vemos en el cuadro azul que dice iniciador, vemos que el iniciador del pacto de redención, en el pacto de obras y pacto de gracia, ¿quién es? Dios. Dios siempre es el que comienza una relación con su pueblo. Después podemos ver la hora o el tiempo en el que esto se realizó. En el pacto de redención es en la eternidad pasada, es decir, no sabemos cuándo fue, pero la Biblia nos dice que así sucedió. En el pacto de obras es en la creación, específicamente Génesis capítulo 2. En el pacto de gracia, después de la caída. La condición para el pacto no la encontramos en el pacto de redención, pero sí en el pacto de obras. La condición es una obediencia perfecta. Dios demandaba obediencia perfecta, y esto es de hecho en lo que vamos a detenernos varios minutos el día de hoy. Y en el pacto de gracia, una fe en Jesucristo, el cual cumplió con la condición del pacto de obras. La recompensa, no encontramos ninguna en el pacto de redención, pero sí en el pacto de obras y de gracia. La recompensa es la vida, mientras que en el pacto de gracia, vida espiritual y eterna. Y la pena o castigo en el pacto de redención no aparece, pero sí en los otros dos pactos. Mientras que en el pacto de obras es una muerte inmediata, física y espiritual, en el pacto de gracia es una muerte espiritual. Al finalizar el sermón yo les voy a compartir esta imagen por WhatsApp para que ustedes la puedan tener y la puedan ver. Y familia, sé que es la introducción tal vez más larga que hemos tenido, pero es necesario que podamos dejar en claro estos temas de los pactos. Y ahora vamos a hablar del pacto de obras. Y quiero hablarte de 5 cosas que pretendo tal vez no tomar más de 6 minutos por cada una. Y lo primero que quiero que tú y yo podamos ver en estos pactos es, número 1, en dónde aparece en la Biblia el pacto de obras. Número 2, la promesa que acompaña el pacto de obras. Número 3, la condición para el pacto de obras. Número 4, la pena o castigo por la desobediencia de este pacto. Y 5, el cumplimiento perfecto del pacto de obras. Vamos a hablar de estas 5 cosas. Y creo que en las primeras 2 es en donde me voy a detener un poquito más de tiempo, pero las otras en realidad son bastante rápidas. Y quiero que veamos la primera, el pacto de obras en la Biblia. A lo largo de los años, incluso de los siglos, ha habido retractores al tema de los pactos. Algunos hermanos, incluso creyentes, afirman que al no haber versículos específicos que digan, este es el pacto de obras, este es el pacto de redención, este es el pacto de gracia, la iglesia reformada debería de cambiar esta idea y buscar algunas palabras o algunas ideas que la Biblia muestre de manera específica. Es más, no sé si tú lo sepas, y yo estoy casi 100% seguro que la mayoría de nosotros venimos de iglesias así, en donde en la mayoría de iglesias hay una teología dispensacionalista que busca ver la Biblia en diferentes etapas, para ser específicos, 7 etapas, 7 periodos de tiempo que son definidos como periodos de prueba. Este tipo de iglesias son iglesias que creen, por ejemplo, en el arrebato secreto, que creen en los 7 años de tribulación. No vamos a hablar de eso, pero solamente para que veas una diferencia entre tal vez iglesias dispensacionalistas e iglesias que creen en la teología del pacto. Ahora, si bien es cierto, y podemos estar de acuerdo con nuestros hermanos en que de manera clara, textual, no hay versículos en la Biblia que nos digan nada acerca de un pacto de obras, sí va a haber algunas palabras o conexiones en las que tú y yo podemos detenernos y meditar para ver que la Biblia sí habla de estos pactos. Ve conmigo a Génesis capítulo 2, por favor. Versículo 4 al 17. Génesis 2, 4 al 17, por favor. Vamos a leer varios versículos solo para tener un contexto, pero en realidad nos vamos a detener en los últimos 3 versículos, 15 al 17. Pero mira lo que dice Génesis 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.
pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto, este es el jardín del Edén, hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos vamos a brincar ahora al versículo 15. Bríncate conmigo, por favor. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No vamos a meditar en todos los versículos como lo acabo de decir. De hecho, nuestro énfasis solo va a estar del versículo 15 al 17. Pero hay tres cosas rápidamente que quiero que veas conmigo. En estos versículos nosotros encontramos tres cosas importantes. Número 1, Dios crea al hombre. Versículo 7. Número 2, Dios le da un propósito al hombre. Versículo 15. Es decir, lo crea del polvo de la tierra y después lo lleva al jardín del Edén. Y número 3, le da un mandato. Versículo 16 al 17. Y es en este tercer punto, en esta idea, en donde vamos a desarrollar nuestro tema, porque eso es precisamente lo que nosotros conocemos como el pacto de obras. Dios crea a Adán y le da un mandamiento claro. ¿Cuál es ese mandamiento? No comas de un árbol. ¿Es cierto? Dios había creado cientos de árboles. De hecho, la palabra dice árboles hermosos o buenos a la vista, deliciosos para comer. Dios puso al hombre para que lo cultivara, lo cuidara, es decir, lo puso a trabajar. Un paréntesis, hermanos, yo creo que cuando tú y yo estemos en la eternidad con Dios, vamos a tener trabajo, sí, aunque no te guste, pero vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo es antes de la caída. Dios le da un trabajo, le da responsabilidades al hombre. Y después de eso le da este mandato de decir: puedes comer de todo árbol excepto de uno. El Dios soberano, todopoderoso, hace un acuerdo con el hombre. Tú puedes comer de todo árbol excepto de uno. Ahora, de nuevo, quiero recordarte, hay una gran diferencia entre estos dos pactos que vimos hace 8 días y el de hoy. ¿Por qué? Porque el de hace 8 días es un pacto que se hace en la Trinidad, un acuerdo de apartar un pueblo para Dios y de dejar a otro o muchos otros para perdición. Un acuerdo que de hecho es imposible que la Trinidad rompa. ¿Por qué? Porque Números capítulo 23 versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios lo que dice lo cumple. Y el pacto de redención es un pacto, es un acuerdo eterno de Dios, de la Trinidad. Pero ahora tú y yo, familia, estamos viendo un pacto distinto, porque estamos viendo un pacto de Dios con el hombre, es decir, del Creador con la criatura. Ahora, parte de la objeción de algunos hermanos es que ellos dicen, bueno, es que Génesis 2 no vemos al hombre diciendo sí acepto. No vemos un acuerdo mutuo. Para que haya un pacto, normalmente la otra persona debe decir sí acepto o sí firmo, ¿cierto? Ese es el pensamiento tal vez que se tiene de los pactos. Y es algo que no vemos aquí. De hecho, nosotros nos podemos dar cuenta que Génesis 2, 15 al 17 es Dios hablando. Y después el versículo 18 es Dios hablando otra vez, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, algunos podrán decir, pero ¿en dónde está el acuerdo del hombre? ¿Por qué Dios puede decir que hizo un pacto? ¿O por qué nosotros podemos decir que hay un pacto si no ha aceptado el hombre? Quiero darte 2 razones que considero la primera es la más importante. Número 1 es porque Dios es creador y soberano. Y porque Dios es creador y soberano, Él al crear al hombre, al mismo tiempo es quien decide lo que espera de su creación. Por lo tanto, Dios al ser creador, Él puede determinar las condiciones del pacto. Ahora quiero hacer una aclaración, mis hermanos, porque si esto te hace pensar tal vez en un Dios injusto, ¿cómo puede ser posible que
Dios no le haya dado chance al hombre de decir sí o no. Bueno, probablemente tú y yo no estamos entendiendo nuestro papel como criaturas y el de Él como creador. Tal vez pueda ser por ahí. Pero lo que estamos viendo en estos versículos es que el creador está haciendo un acuerdo con la criatura de decir, yo te estoy dando vida, yo te estoy dando alimento, te estoy dando provisión, te estoy dando todo lo que necesitas y tú tienes que cumplir con lo que yo te pido. Ese es número uno. Y número dos, a pesar de que no tenemos un pasaje en Génesis que nos hable de un pacto entre Dios y el hombre, sí lo tenemos en el Antiguo Testamento que de manera tal vez lejana, aunque no tanto, pero hace una referencia a un pacto que se dio en Génesis capítulo 2. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículos 6 al 7, por favor. Mira, Oseas, este es Dios hablando por medio del profeta Oseas a su pueblo, a Israel, cientos de años después de Génesis. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Mira ahora lo que dice. Pero ellos, ¿quién? El pueblo de Israel. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. ¿Te das cuenta? Este es Dios hablando. Pero el pueblo de Israel, tal como Adán, transgredieron el pacto. Mira, Génesis no nos lo dice, pero Oseas parece darnos, ¿cierto?, una idea de que hubo un pacto. Dios mismo, hablando de la traición y de la rebeldía del pueblo de Israel, hace referencia a la traición y la rebeldía de Adán. Ahora, mis hermanos, antes de terminar este punto, para concluirlo, este primer punto, ¿por qué es importante que tú y yo sepamos sobre este pacto? ¿Cuál es la necesidad de que tú y yo lo sepamos? Bueno, de acuerdo a la Escritura, Adán es nuestra cabeza federal, es decir, Adán es nuestro representante delante de Dios. Y en un sentido, escucha esto, en el momento en el que Dios y Adán están haciendo un pacto, tú y yo lo estamos haciendo con Dios también. Lo voy a decir una vez más. En el momento en el que Adán y Dios están haciendo un pacto de obras, Adán, al ser nuestro representante, nuestra cabeza federal, eso significa que tú y yo ni siquiera habíamos existido, tal como no habíamos existido cuando Dios nos predestinó. Pero en ese momento en el que Adán con Dios están haciendo un pacto, tú y yo estamos haciendo un pacto de obras con Dios. Y estamos diciendo, Señor, yo estoy acordando que voy a obedecer tu ley a la perfección. Recuerda esto porque esto va a ser muy importante para uno de los puntos. Así que una vez explicado esto, quiero que vayamos a la segunda idea, que es un poquito más breve y es la promesa que acompaña el pacto de obras. La promesa. Número uno, ¿en dónde vemos un pacto de obras? Lo vimos de manera breve. Y número dos, la promesa que acompaña el pacto de obras. Mira lo que dice el versículo 17 de Génesis una vez más. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, este punto, al igual que el primero sobre no haber una claridad bíblica de cuál es la promesa que se encuentra, a veces algunas personas han tenido objeciones o problemas con eso porque de manera clara o de manera directa no se ve cuál es la promesa que Dios da al hombre, pero sí lo podemos ver con el tema o volteando, por así decirlo, la pena o el castigo. Cuando nosotros hablamos de pactos, en todos los sentidos, como los mencionamos hace 8 días, nosotros podemos ver que cuando hacemos un pacto hay compromisos y recompensas, hay responsabilidades y cosas buenas y cosas tal vez no tan buenas, pero que tenemos que hacer. Piensa en el momento en el que te casaste y el pastor, el cura, si te casaste en la religión católica, hizo que prometieras. Prometo serte fiel, ¿cierto? ¿En qué? La salud y en la enfermedad, en la escasez y en la riqueza. En muchas cosas que pueden ser buenas, pero en otras cosas que no son tan buenas, pero hacemos un pacto. Ahora, es interesante que en este pacto de obras también podemos nosotros encontrar una recompensa o una recompensa si es que se obedece al pacto. Y esta recompensa que nosotros podemos ver es la vida eterna o la vida dada por Dios.
Louis Berkhof, un teólogo muy respetado, dice lo siguiente al respecto de la promesa de Dios. Quiero que lo puedas ver conmigo. Dice, este pacto, es decir, el pacto de obras, capacitó a Adán para que en el camino de la obediencia obtuviera vida eterna para él y para sus descendientes. Es decir, si el hombre, Adán y Eva también, obedecían el mandato de Dios, ellos podían obtener vida eterna. Ahora, hay algo importante que quiero que tú y yo podamos analizar y que tal vez pueda causar o ha causado confusión, pero una pregunta. ¿Adán antes de la caída era eterno o no? Veo unas cabezas diciendo que sí, otras moviéndose para un lado, otras dando vueltas. Adán era eterno. ¿Por qué? Porque antes de la caída no había muerte, no había pecado. Y si no había muerte, Adán no iba a morir. Lo interesante de Génesis es que Dios en medio del huerto pone dos árboles. ¿Cuáles son estos dos árboles? El de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Ahora, entonces si Adán era eterno, ¿por qué Dios le promete vida eterna? Esto puede traer un poco de confusión para algunas personas, pero no lo es y no hay confusión. ¿Cuál es el problema o la situación? Es que Dios creó a Adán, de acuerdo a Eclesiastés, como un ser perfecto, pero con la condición de caer. Y de hecho eso fue lo que sucedió. Dios creó a Adán como un ser perfecto, pero con la voluntad de que él decida si quiere permanecer en vida o si quiere permanecer en muerte. Te vuelvo a repetir, la muerte y el pecado no habían entrado antes de la caída. Por lo tanto, Adán, fíjate esto, pudo haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre. De hecho, cuando nosotros vemos Génesis 3, ¿qué es lo que Dios dice después de que Adán come? Vamos a sacarlo del huerto. ¿Por qué? No sea que coma del árbol y viva para siempre. Es decir, Dios no quería que el ser humano viviera para siempre en una condición caída y pecaminosa. No es un Dios malo, al contrario. Es un Dios tan bueno que saca a Adán para que éste no coma del árbol que en un principio pudo haber comido. Entonces, a pesar de que Adán era un ser eterno, él podía haber muerto. Y de hecho fue lo que sucedió y lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero lo que tú y yo podemos ver como recompensa en el pacto de obras es que una vez que Adán obedeciera completamente y perfectamente la ley de Dios, él tendría una vida eterna, la cual nunca más le sería quitada. Entonces, esta promesa que Dios le da al hombre, si tú y yo nos damos cuenta, familia, y hemos leído últimamente el Antiguo Testamento, es una promesa que Dios constantemente le habla a su pueblo acerca de vida. Les daré vida. Quiero que veas algunos versículos solamente conmigo en pantalla. Estoy dando solo los versículos para que podamos avanzar un poquito más rápido. Levítico capítulo 18, versículo 4 al 5. Dice Dios, habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios, por tanto, guardarán mis estatutos, lo vuelve a repetir, y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. También lo encontramos en Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 y 11. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Esta promesa de vida no solamente la encontramos en Génesis capítulo 2, sino la encontramos también a lo largo de los libros del Antiguo Testamento. Con Adán funcionaba de manera distinta, puesto que Adán la promesa era para vida eterna, pero eso no significa que la promesa de Dios de dar vida por medio de la obediencia hubiera caducado. Incluso en el Nuevo Testamento también encontramos esto y lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, tú y yo podríamos tal vez pensar, entonces, si yo pudiera cumplir a la perfección la ley de Dios, ¿podría tener vida eterna? Piensa en esto y lo voy a contestar dentro de unos minutos. Si yo pudiera cumplir la ley de Dios a la perfección, ¿podría tener vida eterna?
Entonces, llevamos hasta ahora el pacto de obras en la Biblia. Número 2, llevamos cuál es la promesa para Adán. En ese momento es vida eterna. Número 3, la condición para el pacto de obras. Número 3, la condición. ¿Cuál es la condición? Y lo acabamos de ver en la ilustración. La condición es que Dios había establecido que el hombre obedeciera perfectamente. Perfectamente. Familia, a diferencia del pacto de gracia, bueno, incluso el pacto de gracia también tiene una condición. Retiro lo dicho. En el pacto de obras, nosotros podemos darnos cuenta que no es un pacto incondicional, es un pacto condicional. Si tú haces, yo voy a hacer. Si tú cumples, yo lo voy a hacer. Y lo podemos ver en el versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, la condición dentro del pacto de obras es que Dios le había dicho a Adán, tienes que obedecer mis mandamientos. Había un mandato claro. ¿Te das cuenta de eso? Es bastante claro. Come de todo lo que quieras, excepto de este. Come del árbol incluso si quieres de la vida eterna. Dios jamás dijo que no, jamás dijo no comas de él. No, él podía comer de él, pero no podía comer del conocimiento del bien y del mal. Ahora, mucha gente a lo largo de los años se ha preguntado, nos hemos preguntado, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no simplemente lo quitó? ¿Por qué Dios dejó un árbol para tentar al hombre? Sí, a veces podríamos pensar eso. ¿Por qué Dios tentó al hombre con un árbol? Pero eso no es lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Lo que tú y yo debemos entender es que Dios quería demostrarle al hombre, en primer lugar, su necesidad de él, pero al mismo tiempo quería probar la confianza del hombre respecto a Dios. El Señor, Dios, Jehová, quería que el hombre entendiera que el único creador, que el Señor que lo había puesto en ese huerto demandaba obediencia. Y el hombre estaba obligado a obedecer a Dios. Es más, te voy a decir algo. Tú y yo también estamos obligados a obedecer a Dios hasta el día de hoy. Ahora, hay otra pregunta que también me hice y tal vez alguno de ustedes se la pueda hacer o la ha hecho, y es, ¿el hombre siempre estaría bajo prueba por Dios por la eternidad? Es decir, si el hombre no hubiera comido en ese tiempo el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero tal vez al mes se le hubiera antojado, pero hubiera dicho y después al otro mes o al año. Esa es una pregunta que algunas personas han hecho. ¿El hombre siempre, por toda la eternidad, estaría en prueba o bajo prueba? Hay un teólogo del cual yo les recomiendo leer, se llama Charles Hodge, y quiero que puedan ver una frase. Es un teólogo del siglo XIX y dice lo siguiente respecto a la prueba de Adán. Dice, parece razonable en sí mismo y claramente implicado en las Escrituras que todas las criaturas racionales tienen un periodo determinado de aprobación. Si son fieles durante ese periodo, quedan confirmadas en su integridad y ya no son más expuestas al peligro de la apostasía. Es decir, Hodge dice que Adán y Eva, si hubieran pasado ellos la prueba del árbol del conocimiento, Dios los hubiera aprobado y los hubiera hecho completamente perfectos y eternos. De hecho, Hodge afirma o da una ilustración de los ángeles caídos. Hubo un tiempo en la eternidad en que 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios y cayeron en apostasía. Pero el otro grupo o el otro número de ángeles se mantuvieron. Por lo tanto, él dice, ahora estos ángeles ya no pueden caer en la apostasía. De alguna forma, Dios los ha perfeccionado, si lo quieres ver así. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre debía ser aprobado por Dios por un tiempo y cumplir fielmente el mandato del Señor. Y como lo dije hace un momento y quiero recordártelo, no sé si tú lo sepas, pero esto es algo que el Señor a lo largo de la historia sigue demandando de su pueblo, que su pueblo obedezca su ley. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Es un mandato claro.
a obedecer la ley del Señor. Ahora, algunos de ustedes podrían decir tal vez, o podríamos pensar, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento, ahora estamos en Cristo, ahora Cristo ha venido, ahora ya no hay ley, o ahora no debemos obedecer la ley. Quiero que vayas conmigo a Lucas, y aquí sí quiero que vayas a tu Biblia, por favor, porque aquí nos vamos a detener unos minutitos. Lucas 10, versículo 25 al 28. Quiero que prestes atención al pasaje que estamos por leer, porque es un pasaje que tal vez podría crear un poquito de confusión. Y vamos a tratar de ver lo que este pasaje dice. Pero quien está hablando aquí es Jesús. Y Jesús le está respondiendo a un maestro de la ley, es decir, a alguien que conocía muy bien la ley, un maestro, un experto en la ley, que no creía en Jesús. Estas dos cosas son importantes. Y mira lo que dice Lucas 10:25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta, antes de que sigan leyendo. Si yo les preguntara a ustedes el día de hoy, ¿qué deben hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta? Un poquito más fuerte. Creer en Jesús. Hechos capítulo 16 nos dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice Pablo: cree en Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Perfecto, vamos bien. Mira lo que contesta Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este hombre respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Hay algo interesante que está sucediendo en esta conversación de Lucas. Jesús no le dijo: cree en mí. ¿Por qué? Porque este hombre no creía en Jesús. De hecho, la pregunta fue para hacerlo caer y hacerlo quedar en ridículo, para probarlo. Entonces, Jesús no utiliza la gracia con este hombre, utiliza la ley. ¿Qué debo hacer para ganar mi salvación? ¿Qué dice la ley? Que haga cosas, que ame al Señor con todo lo que yo soy, con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Les vuelvo a preguntar, ¿es esto posible? ¿Amar al Señor con todo nuestro ser? No, no podemos. No al 100%, no de manera perfecta, no con toda nuestra mente, no con toda nuestra alma y no con todo nuestro ser. Intentamos, luchamos, nos esforzamos, pero no podemos hacerlo al 100%. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo: haz esto y vivirás? Si Jesús sabía que no podía cumplirlo. ¿Jesús le estaba mintiendo? No, porque entonces caeríamos en un problema de decir que Jesús es mentiroso. Y si Jesús es mentiroso, es un pecador. Y si Jesús es un pecador, entonces Él no puede salvarnos. Mis hermanos, era evidente que este hombre no creía en Jesús. Por esa razón Jesús no le muestra la gracia, le muestra la ley. Este hombre, de acuerdo a las palabras de Jesús, tenía que cumplir la ley a la perfección. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Este hombre de algún modo creía que en su capacidad de maestro de la ley podía cumplir a la perfección esto. Y lo interesante de este pasaje es que Jesús no lo corrige. O sea, Jesús le dijo: si tú eres capaz de hacer esto, vivirás. Tendrás vida eterna. Yo te preguntaba hace un momento, si tú y yo pudiéramos cumplir la ley a la perfección, ¿podríamos tener vida eterna? Y la respuesta es sí, mis hermanos. Solo si pudiéramos cumplirla a la perfección. Como Cristo. Estamos de acuerdo todos en que nadie puede cumplirla. Pero Jesús está mostrándole la ley a este hombre para que en el momento en el que él sienta o vea su incapacidad de cumplir la ley, voltee a ver la gracia. Y de hecho eso es algo que el Señor hace con muchas personas. Personas que se creen religiosas o que dicen: yo puedo, yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir. Llega un punto en el que el Señor les demuestra su incapacidad y les dice: no necesitas cumplir la ley, necesitas creer en la gracia y creer en Cristo. A este hombre Jesús le pudo haber dicho: ¿qué necesitas para obtener la vida eterna? Cree en mí. ¿Qué hubiera hecho este hombre? Se hubiera burlado y se hubiera ido. Jesús le muestra la ley para que después él viera su necesidad de la gracia.
Y esto es lo que nosotros podemos ver como tercer punto. La condición que el Señor demanda para la humanidad es cumplir perfectamente la ley. Mis hermanos, sin el Evangelio nosotros estaríamos en graves problemas, en terribles problemas. Y cuarto punto, quiero que puedas ver conmigo los puntos que llevamos hasta ahora. Número 1, el pacto de obras en la Biblia. Número 2, la promesa que acompañaba este pacto, es decir, la vida eterna. Número 3, la condición para el pacto, es decir, obediencia perfecta. Y número 4, la pena o castigo por la desobediencia de este pacto. ¿Cuál es la desobediencia? Se muestra de manera clara en el versículo 17 y lo voy a leer por quinta o sexta vez. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El pacto que Dios había establecido con el hombre era muy claro, mis hermanos. El castigo del ser humano, del hombre y de la mujer, por desobedecer el pacto de Dios era la muerte. Ahora, para ti y para mí, este concepto de muerte en algún sentido es bastante familiar. Todos nosotros hemos tenido amigos, familiares, seres amados, mascotas, plantas que han muerto. Entonces, de algún modo, todos estamos familiarizados con la muerte. Pero Adán no. Para Adán este concepto era nuevo. Adán jamás había escuchado nada parecido. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Adán sería el primer ser humano o ser vivo que experimentaría la muerte. Y él no era consciente de esto por experiencia propia. Y si él fallaba en obedecer fielmente el mandato del Señor, él sería el primero en experimentar la muerte. Y de hecho fue así como sucedió. El hombre decide por voluntad propia rebelarse contra Dios, quebrantar su pacto y recibe el castigo que Dios le había advertido que vendría si desobedeciera. No vemos a un Dios injusto para nada en Génesis capítulo 2. Dios dio una advertencia y el hombre ignoró esa advertencia. Ahora llama mucho la atención y seguramente a muchos de nosotros nos ha llamado la atención el hecho de que el hombre y la mujer no murieran inmediatamente. Porque Dios les había dado esa advertencia. Incluso si tú y yo vamos a la Biblia, tú y yo podemos ver en la Escritura, en varios pasajes, personajes de la Biblia que sí mueren inmediatamente. Uno de estos pasajes lo encontramos en Génesis 19, por ejemplo, la esposa de Lot. Dios da una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? No voltees. ¿Y qué es lo que hace la esposa de Lot? Muere inmediatamente, convertida en estatua de sal. Podemos ver a Coré y también a todo su ejército en Números capítulo 16, aunque no mueren inmediatamente porque la rebelión se da un día antes, pero al otro día dice la Biblia que Dios abre la tierra y se traga a más de 200 personas. Y no solo lo tenemos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos en Hechos capítulo 5 a dos personajes que recordamos, Ananías y Zafira. Ellos desobedecen a Dios. Ellos mienten a Dios, mienten al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Caen muertos. Ahora, ¿por qué no sucede con Adán y con Eva? Por gracia, por misericordia. Porque si eso hubiera sucedido, adiós humanidad, adiós raza humana. Dios les había dado una promesa y Dios tiene tanta misericordia que la muerte en ellos comienza a ser progresiva. Ellos murieron espiritualmente en ese momento. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en el momento en el que ellos pecan, en lugar de arrepentirse y buscar al Señor y decir, Señor, me arrepiento porque he pecado, tal como nosotros lo hacemos hoy en día cuando pecamos y nos acercamos a la cruz, ellos en lugar de hacer eso, corren a esconderse. Y ellos al escuchar la voz de Dios comienzan a tener miedo. La relación se había roto. Por lo tanto, ellos habían muerto espiritualmente, pero también habían comenzado a morir físicamente. A pesar de que Adán vivió 930 años, tú y yo podemos ver que incluso el rango o el límite de edad en la humanidad comenzó a descender. Y como lo habíamos dicho al principio, Adán había sido creado como un ser eterno, pero comenzó a morir. Y lo peor para ellos es que si ellos no restauraban su relación con el Señor, habría una tercera muerte que ellos experimentarían, que es la muerte eterna.
No solo la muerte física, no solo la muerte espiritual, sino la muerte eterna. Y familia, quiero que tú y yo podamos ver lo siguiente. Esa es la condición en la que todo ser humano sin Cristo se encuentra. La Biblia afirma que todo ser humano que no ha creído en el Evangelio, que no ha puesto su esperanza en Jesús, en el pacto de gracia, tal como lo veremos la siguiente semana, cualquiera que no ha confiado en Dios se encuentra en este momento, en ese pacto, en el segundo pacto, en el hecho de querer esforzarse por cumplir las demandas de Dios, que son imposibles de cumplir. Quiero que veas conmigo en la pantalla una vez más la idea, salud, la idea del pacto de obras. Y léelo conmigo, por favor. Dios, habiendo creado al hombre a su imagen en conocimiento, rectitud e inocencia, entró en pacto de vida con él sobre la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo pena de muerte. Esta pena y castigo que Adán y Eva experimentaron es una pena y castigo, mis hermanos, que se la han heredado a todos sus descendientes, es decir, a todos nosotros. Romanos capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es decir, cada uno de nosotros, porque nuestro representante falló delante de Dios. Cada uno de nosotros hemos fallado delante de Dios. Y la muerte y el pecado ha venido a nosotros. Y si nuestra esperanza, escucha esto, si nuestra confianza no está en el pacto de gracia, entonces nosotros estamos obligados a cumplir un pacto de obras. Entonces nosotros estamos obligados a ser perfectos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios demanda que seamos ¿qué? Perfectos como Él es perfecto, que seamos santos como Él es santo. Esto no solamente es un dicho que Dios dijo, lo voy a decir solamente, no. El Señor está demandando perfección y el Señor está demandando santidad. Y si nuestra esperanza no está puesta en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús, eso quiere decir entonces que nosotros seguimos viviendo en un pacto de obras, el cual estamos tratando de cumplir cosas y que simplemente no vamos a lograr. Porque somos incapaces, porque somos imperfectos, porque somos seres que a pesar de haber sido creados para adorar a Dios, tal como lo dicen los primeros capítulos de Romanos, preferimos adorar a la creación y no al Creador. Pero hay una realidad que la Biblia muestra y es que Dios exige santidad y perfección. Exige que el ser humano cumpla con sus mandamientos. Por esa razón la palabra nos ordena, y lo vuelvo a repetir, a ser santos como Dios, a ser perfectos como Él. Entonces tenemos un problema. Si nosotros como seres humanos estamos tratando de agradar a Dios bajo nuestras acciones, bajo nuestro comportamiento, estamos en un problema. Porque no podemos agradar a Dios de manera perfecta. Y aquí es en donde quiero entrar al quinto y al último punto, el cual tiene que ver con el cumplimiento del pacto de obras. Muchas personas no ven una relación entre el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, pero hay una relación perfecta y eterna que quiero que tú y yo podamos ver, porque la Biblia nos dice que hubo uno que cumplió el pacto de obras, que tú y yo no podíamos cumplir. De nuevo, tú y yo estamos demandados a cumplir con el pacto de Dios, pero no podemos. Por lo tanto, la Biblia dice que hubo uno que cumple perfectamente este pacto. Y sin duda, es nuestro héroe Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Dios demandaba que nuestro representante federal cumpliera la ley a la perfección. Eso fue lo que estableció en Génesis capítulo 2. Pero el primer representante no pudo. Por esa razón es que hubo la necesidad, dice Filipenses capítulo 2, de que viniera nuestro segundo representante, nuestra segunda cabeza. Por esa razón es que Jesús no dice, yo no vengo a anular la ley, no, yo vengo a cumplirla.
¿Te das cuenta? Hubo la necesidad de que la ley se cumpliera a la perfección. El pacto de obras no había sido abrogado, no había sido quitado. El pacto de obras tenía que cumplirse. Y Cristo es el Hijo de Dios, que en la eternidad no solo hace el pacto de redención con el Padre, sino que viene a la tierra y cumple el pacto de obras que Dios había establecido para su descendencia. Por eso era necesario, mis hermanos, que Cristo se hiciera hombre. Porque era necesario que un hombre cumpliera con este pacto. Porque Dios había hecho el pacto con un hombre. Así que Dios se encarna como un hombre y cumple perfectamente el pacto que era para nosotros. Y ahora, escucha esto, ahora que el Hijo cumple el pacto, ahora que el Hijo cumple a la perfección la ley de Dios, ¿sabes lo que sucede con aquellos que ponen su esperanza en Cristo? Y lo vamos a ver dentro de 8 días, con aquellos que creen en el pacto de gracia, es que el Hijo imputa, es decir, pone, cubre, nos cubre con su perfección. Eso es lo que significa la palabra imputar. Dice la palabra que el Hijo imputa su justicia en nosotros. En otras palabras, me encanta esto. En otras palabras, por la obra de Cristo, ahora nosotros hemos cumplido el pacto de obras. No te estoy diciendo mentiras, estoy diciéndote una realidad eterna y bíblica. Tú y yo no podíamos, pero viene el Hijo y cumple a la perfección e imputa su justicia en nosotros. E imputa su perfección, y nosotros ponemos en Él nuestra carga, nuestro pecado, nuestra miseria. Y por esa razón es que el Hijo tiene que morir en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que la Biblia afirma es que en el momento en el que el Señor nos llame a su presencia, el Señor no va a mirarnos a nosotros delante de Él, porque nosotros estaremos cubiertos por la obra de Cristo. Y el Señor verá una perfección en nosotros, tal como la vio en Cristo. Para mí, humanamente, eso es injusticia, porque yo no hice nada para ganar eso, excepto pecar. Pero Dios así lo ha determinado, que el pacto de obras fuera cumplido en su perfección, por uno que fuera perfecto, y ese es Jesucristo. Quiero que leamos por último Romanos capítulo 5, 18, y con eso vamos a terminar en esta tarde. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, a Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, nosotros somos constituidos, somos llamados pecadores. Pero así también por la obediencia de uno, este es Cristo, nuestro Señor y Salvador, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, el pacto de obras nos muestra demasiado respecto a nuestro Salvador y nos muestra la incapacidad que tú y yo teníamos para cumplirla, pero la capacidad que Cristo tenía para poder realizarlo. Por lo tanto, quiero animarte a algunas cosas bastante simples en un sentido, pero profundas al mismo tiempo, y es: alegrémonos, gocémonos, porque alguien más logró lo que tú y yo jamás hubiéramos podido obtener. Día con día, tú y yo tenemos testimonio de nuestra imperfección. Día tras día, tú mismo te vas dando cuenta de tu condición pecaminosa y de tu miseria. Pero ¿sabes lo que la Biblia dice? Es que Cristo pagó por esa miseria y Cristo ha cubierto esos pecados. Por lo tanto, tú y yo podemos gozarnos y alegrarnos y adorar al único capaz de cumplir con las demandas de la ley. Si alguien nos visita por primera o segunda vez, y es más, si en la misericordia y en la gracia de Dios alguien alcanza a ver este video que no es creyente, déjame decirte algo: estás en terribles problemas. Estás en terribles problemas, porque la Biblia dice que si tú no estás bajo el pacto de gracia,
sigues bajo el pacto de obras y estás obligado a cumplir la ley de Dios a la perfección. Y eso es imposible. Por lo tanto, necesitas reconocer a Cristo como el Salvador. No seas como este maestro de la ley que lo ignoró y simplemente quiso hacer cosas para obtener la salvación. Ven a Cristo y arrepiéntete ahora que tienes tiempo. Ponte de pie, iglesia, por favor. La razón por la que nosotros, los pastores de Doxa, quisimos hablar del pacto de obras es porque consideramos que como iglesia podamos entender que nuestra salvación proviene desde la eternidad. Pero al mismo tiempo hay un pacto que el hombre está obligado a cumplir con Dios. Y la siguiente semana podremos ver de manera más clara cómo ahora nosotros, si hemos sido salvados por Cristo, estamos seguros en un pacto de gracia a través de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, por la gracia que nos das de poder estar, Señor, en medio, Señor, de la congregación de los santos. Gracias por ayudarnos, Señor, a tocar estos temas que son importantes, que son relevantes para nosotros, el que podamos comprender lo que tu palabra dice. Señor, rogamos para que sea tu palabra la que anime nuestros corazones y nos ayude a admirar la grandeza y la belleza de lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia, unos minutos, por favor.